Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la compleja situación en Siria tras la salida de Bashar al-Assad. Ajá. Parece que nos esperan alianzas cambiantes, juegos de poder inesperados y mucha incertidumbre. Y mucha. Estas fuentes, este análisis geopolítico en particular, pinta un panorama bastante turbulento. Totalmente. Listos para desentrañar este rompecabezas geopolítico. Por supuesto. Lo que me llama la atención es que la salida de Assad no ha resultado en una transición ordenada, ¿verdad? Bueno, para nada. De hecho, las fuentes describen un escenario caótico. Múltiples facciones luchando por el control. No. Turquía, Israel, Estados Unidos, varios grupos yihadistas e incluso, imagínate, remanentes del ejército sirio. Increíble, una verdadera olla a presión. Y esta lucha de poder impacta directamente en la vida cotidiana de los sirios. Sin duda. Las fuentes mencionan atrocidades y una cifra escalofriante. 200.000 milicianos en activo. El sufrimiento humano es inimaginable. Es desgarrador. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las fuentes señalan un cambio radical en la perspectiva de Occidente, particularmente hacia Al-Qaeda. ¿Te refieres a? Bueno, Al-Qaeda, el enemigo público número 1, está experimentando una especie de renovación de imagen. Interesante. Occidente pasó años demonizando a Al-Qaeda, presentándola como la mayor amenaza a la seguridad global. Exactamente. Y ahora la narrativa parece estar cambiando, para ajustarse a los intereses actuales. Ya veo. Incluso se menciona un cambio de imagen yihadista, con el nuevo líder de Al-Qaeda luciendo barba recortada y atuendo occidental. Es fascinante cómo las alianzas y las percepciones pueden cambiar tan rápido en geopolítica. Lo que antes era inaceptable ahora podría ser visto como una necesidad estratégica. Una estrategia arriesgada, sin duda. Pragmatismo, hipocresía o algo completamente distinto. ¿Tú qué opinas? Buena pregunta. Este cambio de imagen nos obliga a cuestionar las verdaderas motivaciones de Occidente en la región. Alianza estratégica a largo plazo o una solución temporal a un problema complejo. Es una pregunta que invita a la reflexión. Y hablando de alianzas cambiantes, no podemos olvidar a Erdogan y su papel en este escenario. Por supuesto. Un actor clave. Las fuentes lo describen como un maestro del ajedrez geopolítico, capaz de mover sus piezas con astucia para obtener el mayor beneficio. Un verdadero estratega. Erdogan juega en varios tableros a la vez. La OTAN, los BRICS, incluso utiliza su identidad musulmana como herramienta política. Su pragmatismo le permite adaptarse y aprovechar las oportunidades. Y con Siria en este estado de flujo constante, tiene una gran capacidad de influencia. Totalmente. Lo que nos lleva a Israel. Las fuentes sugieren que la euforia inicial, tras la caída de Assad, se ha desvanecido. Sí, sus objetivos en Siria no se han cumplido del todo. Y ahora se enfrentan a un panorama nuevo y potencialmente más peligroso. La situación es mucho más compleja que una simple victoria. Mucho más. Israel se enfrenta a la presión económica del conflicto, protestas internas. Y la realidad es que sus ganancias territoriales han sido limitadas. De hecho, las fuentes indican que Rusia podría tomar más territorio en un día que lo que Israel ha ganado en todo ese conflicto. Es una perspectiva que pone las cosas en contexto. Y hablando de Rusia, su enfoque a esta situación es notablemente diferente. Parecen ser la calma en medio de la tormenta. Sí, las fuentes los describen como pragmáticos dispuestos a negociar con quien quiera que tenga el poder. No parecen tan motivados por la ideología como otros actores. Exactamente. Y existe la posibilidad de que Rusia traslade su base de Siria a Libia. ¡Wow! Eso sí que cambiaría las reglas del juego. Completamente. Podría desestabilizar aún más la región. Increíble. Pero en medio de todas estas maniobras geopolíticas hay un peligro muy real que no debemos pasar por alto. ¿Cuál es? La posibilidad de que Siria se convierta en un estado fallido, un territorio fuertemente armado y sin un gobierno central. Un escenario realmente preocupante. Un escenario que podría tener consecuencias devastadoras. No solo para Siria, sino para toda la región. Imagínate, un territorio sin ley, un caldo de cultivo para el terrorismo y la inestabilidad, miles de combatientes armados. Exactamente. Y sin un control efectivo. Volviendo a la pregunta inicial, ¿quién saldrá victorioso de este vacío de poder? Buena pregunta. Desentrañar las motivaciones de cada jugador podría darnos algunas pistas. Empecemos con Turquía. De acuerdo. Su ambición de controlar, o al menos influir en partes de Siria, es bastante evidente, ¿no? Sin duda, ya están imponiendo condiciones, haciendo sentir su presencia militar. Claro. La retirada de Estados Unidos les ha abierto una ventana de oportunidad. Pero no la tienen fácil. Se enfrentan a la competencia de otras facciones, incluyendo esos yihadistas renovados que mencionábamos antes. Cierto. Y sin olvidar la posible resistencia del propio pueblo sirio. No todos recibirán con los brazos abiertos el control turco. Claro, claro. ¿Y qué hay de Israel?
parecen estar en una posición delicada. Sí, es complicado. Por un lado, han debilitado a su enemigo histórico, Assad. Pero por otro, ahora se enfrentan a un nuevo conjunto de desafíos. Efectivamente. La inestabilidad en Siria podría extenderse fácilmente a Israel, y ahora se enfrentan a un adversario mucho más fragmentado e impredecible. Sin mencionar la carga económica que supone un conflicto prolongado, las fuentes hablan incluso de un creciente descontento interno en Israel. Distinto a la victoria decisiva que quizás esperaban. Entonces tenemos a Turquía buscando imponer su control a Israel, lidiando con consecuencias imprevistas, y un sinfín de facciones con sus propias agendas. ¿Y qué hay del gigante en la sala? Rusia. ¿Cuál es su estrategia? Parecen estar adoptando un enfoque más pragmático. Ajá. Están dispuestos a trabajar con quien quiera que salga victorioso, siempre y cuando se protejan sus propios intereses. Como auténticos oportunistas. Se podría decir. El caos no parece preocuparles demasiado, siempre que puedan aprovecharlo en su beneficio. Y recordemos que ya tienen una fuerte presencia militar en Siria, lo que les otorga un gran poder de negociación. Es como si estuvieran jugando a largo plazo. Esperan a que el polvo se siente para hacer su movimiento. Es una posibilidad. Y no podemos descartar que Rusia desvíe su atención a otras zonas, como Libia. Eso sí que cambiaría las reglas del juego. Totalmente. Podría reconfigurar completamente el equilibrio de poder en la región. Añadiendo otra capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Sin duda. En medio de todas estas maniobras geopolíticas, el pueblo sirio se encuentra atrapado en el fuego cruzado. El coste humano de este conflicto es inmenso. Las fuentes describen atrocidades, comunidades enteras desplazadas, una crisis humanitaria de proporciones épicas. Es desgarrador. Un recordatorio de que detrás de todos los cálculos políticos y los juegos de poder hay personas reales cuyas vidas están siendo destrozadas. Algo que a menudo se pierde de vista. Es fácil dejarse llevar por la intriga geopolítica, pero no podemos olvidar el coste humano. Precisamente. Y mientras intentamos comprender esta compleja situación, debemos tenerlo presente. Hemos explorado las motivaciones de los actores clave, los posibles escenarios, el impacto devastador que este conflicto está teniendo el pueblo sirio. Pero hay un elemento crucial que aún no hemos abordado. La posibilidad de un Estado fallido. Exacto, el peor escenario posible. Una situación donde no hay una autoridad central, solo un mosaico de facciones en guerra. Y es una posibilidad muy real. Las fuentes pintan un panorama sombrío de lo que podría suceder si Siria se hunde en el caos total. Piénsalo. Una entidad fuertemente armada y sin gobierno en una región estratégicamente vital. Una receta para el desastre. Podría convertirse en un caldo de cultivo para el terrorismo. Un imán para grupos extremistas. Una fuente de inestabilidad que podría irradiar a todo Oriente Medio y más allá. Un pensamiento escalofriante. Y subraya lo mucho que está en juego en Siria. Y esto nos devuelve a la pregunta que planteamos antes. ¿Qué impacto podría tener esto en el resto del mundo? Porque si Siria colapsa, las consecuencias se sentirán mucho más allá de sus fronteras. Sin duda. Y es algo a lo que todos debemos prestar atención. Porque el futuro de Siria y potencialmente la estabilidad de toda la región pende de un hilo. Hay mucho que digerir. A medida que sigas esta historia, ten en cuenta estas preguntas. ¿Quién saldrá finalmente victorioso de este vacío de poder? ¿Qué será del pueblo sirio? ¿Y qué papel jugará la comunidad internacional en la configuración del futuro de Siria? Porque las respuestas a estas preguntas tendrán profundas implicaciones para todos nosotros. Es realmente abrumador pensar en las posibles consecuencias. Si la situación se descontrola aún más. Ante este panorama tan desalentador, ¿qué se puede hacer para evitarlo? ¿Qué opciones hay? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente no hay respuestas fáciles. Las fuentes que hemos analizado, no ofrecen soluciones claras, pero sí resaltan la complejidad, los desafíos que enfrenta cualquiera que intente intervenir. Claro. Hemos hablado de los intereses contrapuestos de los distintos actores. Parece que cada uno tira para un lado diferente. Exactamente. Encontrar un terreno común, ya no digamos forjar un acuerdo de paz duradero, parece una tarea casi imposible. Casi imposible. Y luego está el problema de la confianza. Después de años de conflicto, de promesas rotas, ¿en quién se puede confiar? Para que cumpla su parte, de cualquier acuerdo. Un punto muy válido. Las fuentes, insinúan la profunda desconfianza que existe entre muchas de estas facciones. Entonces, si la diplomacia tradicional está descartada, ¿qué otras opciones quedan? ¿Es posible una intervención militar? Es un camino peligroso que podría fácilmente resultar contraproducente. Ya hemos visto cómo las intervenciones externas solo han añadido leña al fuego en Siria. Y con la aparente reticencia de Estados Unidos a involucrarse más, ¿quién lideraría tal intervención? Es una pregunta sin una respuesta sencilla, y las fuentes no ofrecen mucha esperanza al respecto. Estamos entonces condenados a observar cómo Siria se hunde en el caos. No hay nada que la comunidad internacional pueda hacer. Aquí es donde entras tú, el oyente.
Pero en que la situación parezca sombría, siempre hay poder en crear conciencia, en exigir responsabilidades, en presionar por soluciones pacíficas. Es fácil sentirse impotente ante una complejidad tan abrumadora, pero incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Sin duda. Donar a organizaciones humanitarias que trabajan en Siria, contactar con tus representantes políticos para expresar tu preocupación, participar en debates informados sobre el conflicto. Todas estas son formas de contribuir. Exacto. Se trata de mantenerse informado, comprometido, y de no permitir que Siria desaparezca de los titulares, porque el destino de millones de personas está en juego. Millones de personas. Y sus voces merecen ser escuchadas. Al concluir esta profunda inmersión en el vacío de poder sirio, te dejamos con este desafío. No te apartes de la complejidad. No dejes que el caos te abrume. Utiliza tu conocimiento, tu voz y tus acciones para abogar por un futuro mejor para Siria y su gente, porque incluso en medio de la oscuridad siempre hay esperanza. Y esa esperanza comienza con cada uno de nosotros.